Resulta que yo siempre he tenido una voz prodigiosa para lo que es la canción. Siempre. Hasta el punto que yo todas las tardes bajaba a casa de mi abuela y le cantaba, pues bueno, sus canciones. Y mi abuela se emocionaba. Mi abuela se emocionaba. Recuerdo la noche que murió, ya moribunda, faltando 5 minutos para morirse. Ella me cogió y me dijo: mi sueño es que tú triunfes en el mundo de la canción. Y por mucho que yo me muera, no voy a descansar tranquila hasta que no lo consigas. Que también la abuela se podía haber muerto como las personas normales, dando un abrazo a sus seres queridos y dejándonos en este mundo tranquilos, sin misiones y sin mierda. Resulta que yo me presenté al programa La Voz de Telecinco y pasé todos los castings sin ningún tipo de problema, vamos. Un mes antes de las audiciones a ciegas yo como que me notaba la garganta raspeante. Fui al médico y me detectaron una enfermedad rara que me impedía cantar. A mí se me vino el mundo encima. Claro, yo no sé qué hay ahí en el otro mundo, pero imaginaros que hay algo y está ahí la abuela sin poder descansar. Total, que una noche la abuela se me presentó y me dijo: no te preocupes, ha pasado esto, es por un motivo, pero tú ahora tienes otra misión, que es preparar a tu primo para que triunfe en vez de ti. Total, que ahora estoy preparando a mi primo para La Voz Kids. Estoy en mi casa viendo las flores, estoy en mi casa viendo la primavera. ¡Mal! Yo reconozco que soy una persona muy exigente, que a veces se extralimita con mi primo, ¿no? Le exige a lo mejor más de lo que puede dar. Pero es lo que yo digo, la culpa la tiene la puta abuela. 1, 2, 3, un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un ¡pasito para atrás! ¡El la menor! ¡El la menor! Por cojones, por H o por B, mi primo tiene que ganar La Voz Kids. Esto ya es una obsesión. Melendi es un borracho impredecible que según como le pille ese día se puede dar la vuelta o no. Rosario no tiene ni puta idea de música, para que nos vamos a engañar. Si le caemos bien, oye, podemos contar con ella. Y luego está Antonio Orozco, que si voy con el tema de mi abuela, podemos dar pena y se puede dar la vuelta también. On the youngest my friend, and the sun the nicest. Ahí lo vas cogiendo, ahí lo vas cogiendo. Para la buena verdad, todo esto de mi abuela me lo he inventado. Me lo he inventado. Pero como muchos padres hacen, estoy explotando a un niño pequeño para que nos quite de trabajar.